Señores, muchísimas gracias por entrar al canal de YouTube del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana, AESCO. El día de hoy tenemos una conferencia interesantísima de un tema muy actual y que desde mi punto de vista, por mucho tiempo, será objeto de estudio, de crítica y de un seguimiento profundo por aquellos apasionados de la comunicación y también por los estudiantes y profesionales de la comunicación. Voy a compartir pantalla con ustedes para presentarle a nuestro conferencista del día de hoy. Será esta una conferencia que promete bastante. Se trata de Luis Miguel Romero Rodríguez, conferencia Desinformación, Fake News y Nuevas Alfabetizaciones. El doctor Luis Miguel Romero Rodríguez es profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, doctor en Comunicación con mención sobresaliente cum laude por las universidades de Huelva, Sevilla, Málaga y Cádiz. Ha sido postdoctoral en el Tecnológico de Monterrey, en México, y profesor invitado en más de 30 universidades latinoamericanas para sus programas de maestría y doctorado. El profesor Romero ha participado en casi 2 docenas de proyectos de investigación españoles, europeos e internacionales, teniendo en su haber más de 70 artículos científicos en las revistas más importantes del mundo y más de una decena de libros publicados en Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido. Cuenta además con una maestría en comunicación social por la Universidad de Almería, en España, y una maestría en Derecho y Políticas Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, habiendo sido su formación inicial en las licenciaturas de Derecho, Comunicación Social y Relaciones Internacionales. De manera que les invito a que tomen lápiz y papel y se pongan cómodos porque vamos a disfrutar de un tremendo material, de la mano de un excelente profesional de la comunicación. Término fake news, qué es una fake news y realmente cuál es la afectación o cuál es realmente el efecto que tienen esas fake news en el comportamiento político, en las percepciones y en los sentimientos de las personas. Es decir, ¿qué es una fake news? Eso lo queremos dilucidar hoy, cuáles son las diversas epistemes o los diversos conocimientos que existen sobre la fake news, diversos conceptos, y en segundo lugar, ¿cuál es el efecto que se genera? ¿Por qué es tan peligroso la divulgación de este tipo de contenidos generalmente digitales? Y en este sentido, comenzamos a hablar de que estamos en un ecosistema en continua metamorfosis. Estamos hablando de un ecosistema que ha cambiado. Los cambios de plataforma, es decir, los cambios que han generado Internet no solamente se circunscriben a los cambios de plataforma, es decir, no solamente cambiamos la prensa o el periódico en físico a un periódico digital, sino también hay cambios muy más profundos en las dinámicas de producción, en las dinámicas de distribución. Esto ha generado muchísimos vicios que más adelante veremos, pero el cambio generado, este cambio multidimensional, multivariable, básicamente desde la perspectiva de los medios se verifica en 4 dimensiones. La primera es la descentralización, la segunda es en el ámbito reticular, es decir, como red. El tercero es que se mantiene la dinámica mercantil y el cuarto es que la conversión de esa dinámica mercantil significa que mientras más accesos o más tráfico se genere en una web, mayor capacidad de monetización de ese contenido tendrá, ¿no? Vamos a ir poco a poco, uno por uno de estas dimensiones explicando, ¿no? Para entender por qué nacen estas fake news, aunque el término se empieza a utilizar popularizar de alguna manera en el año 2007, esto es un término que viene prácticamente de los años 70 de Estados Unidos, ¿okay? Es un término aplicado no en la investigación, no en la academia, pero sí en la pragmática o en el ejercicio del periodismo dentro del discurso común o de los slangs utilizados en ese país. En primer lugar, descentralizado porque ya los medios de comunicación tradicionales, convencionales, radio, prensa, televisión e incluso el cine, ¿no?, empiezan a tener serias competencias que hacen que esos medios pierdan la estructura monopólica.
Esto rompe algo muy importante, no solamente el monopolio de los medios convencionales, en algunos países mucho más rápido que en otros, en unos países hay más brechas digitales que en otros, pero independientemente de esto, yo creo que está ocurriendo en todos lados que las redes sociales, las plataformas digitales, internet, están superando en consumidores de información, en consumidores de contenido, que no siempre todo contenido es información, a los medios convencionales. Y esto es una de las primeras características de ese sistema de mediamorfosis. ¿Okay? Segundo, que este sistema no depende de sistemas de este proceso, esta variable no depende de sistemas de distribución editorial. Es decir, el contenido que se crea en un blog o en una página web no pasa por un jefe de información, por un responsable, sino que al final incluso puedo colgar una información en internet, en una página web que he creado con la simulación aparente de ser un medio de comunicación y no haber ningún tipo de nombre ni de quien escribe la noticia o la nota periodística ni de quienes están en el consejo de redacción. De alguna manera, Internet nos permite un estado de anonimicidad o incluso de desviación de atención de esos nombres de los responsables. ¿Okay? Esto es una de las características fundamentales del por qué nacen o por qué realmente están popularizadas estas famosas fake news. En segundo lugar, que el sistema de distribución pasa de ser un sistema de distribución editorial, es decir, la televisión nosotros lo vemos porque el gobierno otorga una concesión para el uso del espectro radioeléctrico a unas operadoras de televisión o igual la radio, y en el caso de la prensa hay distribución a través de kioscos, a través de acuerdos institucionales, etc. En cambio, en Internet, en sus diversas y variopintas plataformas, está fundamentado en sistemas de redes de distribución personal, es decir, en nodos interrelacionados en ciertas plataformas, llámese Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, lo cual crea algo muy, muy importante acá, que es el prosumidor, es decir, aquel usuario que además de ser consumidor de contenidos, también produce contenido, interrelaciona con él, interacciona con él y comparte ese contenido. Ese sistema reticular es el que hace un poco romper la estructura de la escuela marxista de Frankfurt, de esa escuela de la teoría crítica de la comunicación. Estamos hablando de Habermas, Marcuse, etc., ¿no? Porque esta gente decía, Gramsci, y creo que muchos os acordaréis, quienes estudiaron periodismo, comunicación, que esta gente decía que los medios de comunicación alienaban al hombre hacia el consumo porque eran mandados por como un grupo de personas cuyo vínculo era capitalista, y trataban de manipular a la sociedad a través de la prensa, un poco esto, ¿no? Esa era la dinámica de la escuela crítica de Frankfurt. Y eso se rompe porque ya decimos, ok, ¿realmente son culpables los medios convencionales de la desinformación estructural que existe actualmente? ¿O somos realmente nosotros, como audiencia, las víctimas propiciatorias de nuestra propia desinformación? Y ahí un poco empezamos a pensar diversos investigadores, entre los cuales me ubico en escala internacional, en que los verdaderos culpables de la actual desinformación no solamente son los medios de comunicación o los factores políticos o económicos que manejan el mundo, sino realmente somos la audiencia, quienes no tenemos las suficientes competencias para poder limitar nuestras interacciones y además tener la competencia para filtrar las informaciones que compartimos en función de ciertos conceptos éticos, morales y profesionales. En tercer lugar, otra de las variables importantes de este ecosistema de mediamorfosis es la característica mercantil. Si bien es cierto que todos los medios de comunicación son empresas desde su propio nacimiento, y esto es un factor precomunicativo importante para entender la dinámica de los medios, es decir, los medios, tanto públicos como privados, tienen un interés y funcionan en base a un interés económico o político, y es una dinámica mercantil, es decir, yo trato de dar un contenido para obtener un retorno de inversión, un GRP, que me permita a mí jugar con ciertos factores que al final se traducen en bien en dinero, bien en fuerza, bien en poder, ¿no? Esto no se ha perdido con las redes sociales, es decir, aquellos medios de comunicación digitales o las redes sociales también basan sus dinámicas en comportamientos e interacciones mercantiles, porque básicamente el mundo se mueve en una estructura capital, ¿okay? Quien le dé la espalda un poco a esto, quizás pierde un poco la lógica de poder entender las dinámicas de comunicación. Las dinámicas de comunicación son dinámicas económicas fundamentalmente. Y algo que sí cambia en este ecosistema es que el tráfico, es decir, el acceso a páginas web de medios digitales, etcétera,
al final se traduce en dinero. Esa entrada que hacemos a una web donde hay una información, cada vez que una persona entra, se convierte automáticamente en dinero. Bien sea por Google AdWords o por cualquier dinámica que tengan de monetización de ese canal, o bien por publicidad pagada, dependiendo de los datos que tú tengas y de las agencias de publicidad, el interés que tengan de colocar ciertos banners o cierta información pagada, ¿no? El término publicity a lo mejor les resultará familiar en este caso. Entonces, con respecto a lo del tráfico e interacción, aquí, por ejemplo, dentro de la fake news, nace una subcategoría llamada de clickbaiting, que es esa famosa forma de redactar un titular donde nos llama la atención para poder acceder. En las listas de los 10 gatitos más bonitos, la lista de las 10 mejores cosas que ha hecho Luis Abinader, no nos están adelantando nada, simplemente nos dan eso y automáticamente es un anzuelo de clickbaiting, ¿okay? Entonces accedemos para ver qué están diciendo sobre Luis Abinader o lo que están diciendo sobre Fofita, qué sé yo, y eso genera monetización. Ese tipo de titulares e incluso ese tipo de información llamativa que a veces no se corresponde con el contenido de la noticia a la que accedemos, es lo que se llama clickbaiting y es una forma estructural de fake news que vamos a ver un poco más adelante. Yo estoy tratando de ir un poco rápido para no dejar nada en el tintero. Obviamente, este cambio de ecosistema ha hecho que imperen dentro de las redes sociales los pseudocontenidos. Estamos hablando de redes sociales, pero también estamos hablando de internet, básicamente de cualquier portal, blog, etc. En primer lugar, nuestro comportamiento de uso y consumo de medios digitales, entre ellos el primordial, el smartphone, el teléfono inteligente, el celular, ¿okay? Como primer punto de acceso, el punto de acceso mayoritario o de la mayoría de las personas. No sé si en República Dominicana es así, creo que lo es. Nosotros accedemos al móvil y vemos las redes sociales para entretenernos. No la vemos para informarnos. Realmente la función para entrar a las redes sociales es un poco para ver memes o ver qué es lo que está haciendo cada quien o enterarnos más o menos de lo que sucede. Pero no es con el animus, en el ámbito del derecho, el animus es la justificación debida a acceder a información de calidad, ¿no? Pero claro, dentro de ese scroll en las redes sociales vamos encontrando ciertos contenidos que podemos considerar información porque de alguna manera nos dan ciertos datos que pudieran ser útiles para nuestro día a día. Realmente lo que impera en las redes sociales son contenidos de infoentretenimiento o están diseñados de manera de captar la atención, porque este consumo de los medios digitales se está vinculando más con una actividad de ocio que con una actividad informativa. En este sentido, por supuesto, la mayoría de los medios de comunicación están jugando con la banalización de ciertos contenidos, pero no es más que la multiplicación o la profundización de vicios viejos, es decir, la prensa rosa, la prensa del corazón, la farándula, los contenidos vacíos, el hablar de las listas, ¿no? Yo creo que hay un medio muy conocido en Estados Unidos que comenzó haciendo listas y se convirtió en el número 1 en el mundo, y además lo hizo The Huffington Post también, que de alguna manera hizo un lanzamiento muy importante para este medio. Era justamente conseguir, a través de la banalización de los contenidos, de entregar contenidos muy frescos, muy rápidos, muy simplificadores de la información, lograr viralizar esa información, lograr que esa información sea muchas veces compartida y además sin ningún tipo de crítica. ¿Por qué? Porque el contenido viralizado contiene de alguna manera ese compartir. Entonces, cuando tú compartes información, una venia tácita o expresa de quien lo comparte. Es así como nace el término analfanauta. Y analfanauta es una persona que, teniendo competencias digitales, es decir, teniendo las competencias suficientes para tener un teléfono inteligente, un smartphone, un celular, poder descargarse aplicaciones, eso es tener competencias digitales, poder abrirse una cuenta en Facebook, poder montar una información en Facebook, poder compartir, todo eso es tener competencias digitales porque tienes las competencias tecnológicas para acceder a ese tipo de dispositivos y sus plataformas o interfaces. ¿Qué pasa? Si bien tienes un dominio
competencial e instrumental de Internet y las redes sociales, no tienes capacidad de análisis crítico. Y es aquí donde está el gran problema. Antes la gente veía la televisión de forma pasiva y eras un consumidor pasivo. Básicamente la mentira que te podía decir la televisión te la comías tú y todos los televidentes. El problema ahora es que esa persona que está recibiendo ese contenido a través de las redes sociales lo comparte y se solidariza de forma automática. De hecho, tengo por aquí dentro de los visitantes a este conversatorio a muchos amigos, pero además tengo a Sabina Sibila, que es doctoranda, mi doctoranda en el programa de comunicación de la Universidad de Huelva. Sabina estudia la demonización, Sabina estudia la polarización en contra de los musulmanes en Europa, la llamada islamofobia. Y justamente la islamofobia pasa porque hay personas que tienen capacidad incluso de hacer dibujos, de hacer gráficos, etcétera, y de desinformar sobre el peligro de ese tipo de población en Europa. Y además generalizando bajo simplificaciones conceptuales. Entonces, de alguna manera, tienen limitada capacidad de análisis crítico y estás dándole una hojilla o un machete a un mono, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Eso es un analfanauta, una persona con capacidades tecnológicas, pero sin capacidad de análisis crítico. Por supuesto, este analfanauta es una persona que tiende a tener infoxicación, es decir, consume muchísimos contenidos vacíos. Igual que en la intoxicación en el ámbito de la nutrición y la dietética, la infoxicación es consumir contenidos vacíos, creerse los contenidos de mentira, no tener la capacidad de poder filtrar la información. Y por supuesto, todos estamos de alguna u otra manera infoxicados porque estamos sobresaturados, tenemos sobresaturación de información. Eso lo podemos después discutir en algunas preguntas. En este sentido, surge ese famoso término que se hizo famoso y fue la palabra del año 2007, creo que fue 2007 o 2008, en el diccionario Webster de Estados Unidos, y es la palabra posverdad o post-truth, ¿no? Que realmente está utilizado en el ámbito político en Estados Unidos, pero se empieza a utilizar de forma general. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es un fenómeno en el cual las personas ya no necesitan creer en lo que de verdad está pasando, es decir, la verdad tiene muy poco peso, pero lo que más pesa en las redes sociales es el afianzamiento de mis preconocimientos, esto es decir, el llamado sesgo de confirmación. Yo comparto, yo le doy me gusta, yo comento aquellas publicaciones de las cuales me siento simpatizante porque no me van en contra o no van en contra de mi conocimiento sobre el tema, por lo cual todo lo que haga este político está mal, independientemente de lo que diga la nota, y todo lo que haga el otro está bien, independientemente de lo que diga la nota, porque nos convertimos de alguna manera en fanáticos de temas, ¿no? Como si fuéramos fanáticos de los Tigres del Licey, pues somos fanáticos de ciertas ideologías o de ciertas líneas de pensamiento. Esto ocurre justamente porque tenemos por un lado un ecosistema que está cambiando, un ecosistema de metamorfosis que permite a las personas interactuar, tener relaciones de homofilia. ¿Qué significa homofilia? Homo, hombre, filia, filiación, igualdad. Entonces tendemos a relacionarnos más con nuestros iguales y darle la espalda a aquellos que son distintos a nosotros, ¿no? Entonces nos convertimos en lo que llamaba Pierre Bourdieu, en la otredad. Los que piensan distinto a nosotros son otros y estamos nosotros en contra de ellos, no importa si nosotros podemos o no negociar con ellos, ¿no? Esto ocurre en este sistema de metamorfosis con unos analfanautas, personas que dominan y que tienen un consumo incluso indiscriminado de las redes sociales y de las plataformas digitales, pero además un ecosistema lleno de pseudocontenidos que muchas veces están diseñados justamente para ampliar la brecha y la polarización política, económica, social, etcétera, ¿no? Incluso lo vemos con temas como el manejo de la ideología de género, que ya se convierte en ciertos momentos, y no digo que en todos los casos, pero sí es verdad que de alguna manera se están convirtiendo en ciertos países ya no en tema de igualdad entre hombres y mujeres, sino de embrismo, ¿no? La mujer está por encima, etcétera, más allá de la igualdad. Eso también está pasando. ¿Por qué? Porque es ellos contra nosotros, es generalizar, y todo proceso de generalización en las ciencias sociales conlleva indubitablemente a un proceso de polarización y demonización. ¿Ok?
Espero no ir muy rápido. Voy a ver un momentito. Miguel, si me puedes dar un feedback, ¿vamos bien? ¿Tú que estás viendo el chat? Miguel se me fue. No, estoy acá. Todo bien hasta ahora. Vamos bien, vamos. Sí. Perfecto, entonces sigo, Miguel. Muchas gracias. Sí. Por supuesto, esta parte que vamos a ver ahora está centrada en las divergencias de opiniones en la comunidad científica sobre lo que significan las fake news. El concepto fake news no es un concepto cerrado y actualmente, en este momento, año 2020, nadie, absolutamente nadie ha dicho la fake news es esto. Por lo cual estamos en un momento de debate epistemológico, es decir, episteme del conocimiento sobre las fake news. ¿Okay? No hay un concepto cerrado, hay personas que opinan que es una cosa y personas que opinan que es otra cosa, y lo vamos a ver en esta diapositiva. Hay 5 posiciones epistemológicas desde el ámbito académico, y estoy insistiendo en el ámbito académico porque realmente los académicos son los que generalmente le ponen nombre a las cosas. Los académicos de la Real Academia Española son los que al final le ponen el nombre a los términos, o le ponen los conceptos o las definiciones, mejor dicho, a los términos que se encuentran en el diccionario, y también en el ámbito académico macro son los científicos quienes les ponen los nombres a los fenómenos, ¿no? Lamentándolo mucho, esto ocurre de esta manera. Digo lamentándolo mucho porque somos muy pocos los científicos y hay mucha gente que habla de más. Hay 5 posiciones epistemológicas sobre la fake news. Una posición piensa que la fake news es igual que esas noticias satíricas. ¿Qué son las noticias satíricas? Igual que las parodias de noticias, son un género humorístico que intenta exacerbar o ridiculizar ciertas posiciones, ¿no? En el caso de Venezuela tenemos medios como el Chigüire Bipolar, en el caso de Perú tienen el Panfleto, en el caso de México tienen el Deforma, en el caso de España tienen el Mundo Today, en el caso de... Bueno, en Latinoamérica está Actualidad Panamericana, creo que también está por allí, que al final hacen parodias de noticias con fines humorísticos. ¿Sabes? Realmente no hay una intencionalidad de desinformar o de manipular, sino más bien hacer un poco burla, ¿no?, de la situación. Por otro lado, hay otra posición epistemológica que dice que la fake news es la infopublicidad, es aquella publicidad o propaganda disfrazada en forma de noticias, de reportaje, que por supuesto sabemos todos que es algo muy común en nuestros países en Latinoamérica, y de hecho estábamos hablando antes, Miguel y yo, sobre esto, que básicamente los políticos, los departamentos gubernamentales, los ministerios piden periodistas, no solamente por los contactos que tienen, sino para garantizar de alguna manera poder ubicar ciertas notas de prensa dentro de los medios como si fueran infopublicidad, ¿no? Vendiendo un poco la propaganda o la publicidad por debajo de cuerda para manipular la información que existe sobre un tema en específico, ¿no? Y por supuesto, por ende, la percepción social que exista sobre un ministerio, sobre alguna persona. Por otra parte, hay otros que opinan que la fake news es una forma de propaganda. ¿Okay? Esto es más la teoría rusa de la fake news acerca del tema de incluir medios de comunicación como RT o que por supuesto RT es propaganda pura y dura, o Telesur, o el caso de Irán con Hispan TV, ¿okay? O Hispan TV. Son 3 medios de comunicación, RT, Telesur e Hispan TV, que son medios de comunicación que nacen de un gobierno para hacer propaganda, pero propaganda más allá de sus límites fronterizos. Esto es bien interesante y hay una línea de investigación epistemológica de la fake news acerca de la propaganda. Y por último, que es la versión más conocida que sabemos hasta los momentos de la fake news, que es la fabricación de noticias, es decir, esas personas que de alguna u otra manera utilizan ciertas plataformas que aparentan estéticas de medios de comunicación, utilizan estéticas y narrativas de géneros informativos como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, la reseña, etcétera, para crear noticias que no se sostienen con la realidad o lo que haya ocurrido.
¿no? Entonces, esta es la fórmula quizá más conocida. Uno de los sitios más conocidos para hacer noticias o notas falsas es 12 minutos. Un medio que se supone que es para crear una broma, donde tú pones el titular, pones el contenido, pones una foto y de alguna manera simula una nota con eso que pusimos, ¿no? Pero también existen medios fake news, o sea, medios que están creados, sobre todo en las elecciones. Yo creo que en periodos electorales en América Latina hay un boom de medios falsos que están muchas veces hasta pagados por debajo de cuerda por ciertos personeros políticos para fabricar noticias en contra de una persona, ¿no? Por supuesto, estas posiciones epistemológicas tienen correlaciones sobre nivel de factualidad, es decir, nivel que se relacionan esas informaciones con la realidad de los hechos que han ocurrido y la intencionalidad desinformativa. Se supone que en el caso de la satírica hay un poco más, pero no mucho más, intencionalidad desinformativa que en el caso de la parodia. O en el caso de la fabricación de noticias, la intencionalidad desinformativa, es decir, la intencionalidad de desinformar al lector, al receptor, a la audiencia, es muchísimo más que la infopublicidad o la propaganda. Mientras que el nivel de factualidad lo tenemos en el eje vertical, vemos que la infopublicidad y propaganda puede ser más relacionada con una realidad, porque al final siempre se sustentan en ciertos aspectos más o menos reales, mientras la parodia básicamente es crear la noticia de cero. Pero aquí es muy importante de notar que la fabricación de noticias, siendo la episteme más reconocida de forma de fake news, ¿no? O lo que conocemos como fake news, tiene un buen nivel de factualidad. A pesar de tener mucha intencionalidad desinformativa, la fake news, como lo conocemos, la fabricación de noticias, tiene mucho nivel de factualidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque la intención de crear una noticia falsa se basa en desvirtuar un acontecimiento que puede ser real. Si yo pongo que Luis Abinader salió de copas o a beber ron y mamajuana con John Biden, a lo mejor mucha gente se va a dar cuenta que es una noticia que suena totalmente falsa. En cambio, si nosotros decimos Abinader irá la semana que viene a Estados Unidos a visitar a John Biden, ya tiene un mayor nivel de factualidad. Por lo cual las fake news de alguna manera intentan mantener cierto nivel de realidad, aunque al final la noticia no sea 100% certera o verdadera. Pero todas las epistemes que hemos visto, tanto la satírica, la parodia, la infopublicidad, la propaganda, tienen epistemes comunes, todas, es decir, tienen aspectos o atributos comunes, características comunes. Uno es que las fake news simulan informaciones de medios de comunicación en cuanto al formato, es decir, están puestas en un formato de medio digital, de canal de televisión, de documental incluso, ¿no? Porque hay documentales fake. Por otro lado, la narrativa, es decir, las fake news se redactan como géneros informativos, géneros periodísticos, noticias, reseñas, crónicas, es decir, siguen de alguna manera esos medios propios del periodismo, ¿no? Géneros propios del periodismo. Y por último, tienen, algunas más, algunas menos, la intencionalidad de desinformar, o sea, de crear una percepción contraria a la realidad que conocemos o lo que es. ¿Okay? Entonces, un poco estas son las tres características de todas las fake news. Cuando nos hablen de fake news, sabemos que nos pueden estar hablando de cualquiera de estas epistemes, pero muy comúnmente es sobre la fabricación de noticias. Por ello, mi pequeña contribución, desde la mayor humildad, fue darle un concepto a la fake news, tratando de que ojalá la Real Academia Española la acepte como una acepción de fabricación de noticias y pueda definirse de esta manera aquel contenido, y esto es importante, la fake news no es una información es algo verdadero y válido, es un contenido informativo, pero un contenido que, tomando la apariencia de ser legítimo, es decir, apariencia, estamos hablando de la estética, de la narrativa, ¿okay? Parece ser algo legítimo, busca manipular en mayor o menor medida a la opinión pública, y es algo tan sencillo como esto. Y aquí caben todas las epistemes que hemos conversado. Para ir terminando, aunque todavía me falta un poco, yo creo
creo que, a ver, sí, más o menos unos 15 minutos, voy a hablar de una investigación que tuve el placer, el honor y el orgullo de dirigir sobre niveles de competencias mediáticas y afectación de la fake news. Aquí ya vamos a hablar ya no solamente del concepto de la fake news, de las características de la fake news, sino realmente cuál es el efecto, cuál es la importancia, 6 dimensiones o variables, las variables dependientes que pueden tener las personas: el lenguaje, la tecnología, la interacción, la producción y difusión, la ideología y valores y la estética. Básicamente es que una persona sepa identificar lo que dice el texto, sepa acceder con la tecnología, sepa interactuar en las redes sociales, sepa hacer producción de contenidos mediáticos, un post, un tweet, etcétera, conozca sobre que todo contenido informativo tiene ideología y valores, y por supuesto que la estética, es decir, el empaquetado de la información, también en sí mismo es un mensaje. La musicalización de una serie o de una película cambia el mensaje. La musicalización de una noticia en televisión cambia el mensaje, y es justamente que las personas sepan identificar esto. Pero fuera de ello, la investigación a la cual les estoy comentando un poco para entender que se hizo una investigación de alcance exploratorio, es decir, una exploración que se hizo con muy pequeña muestra, ¿okay? En 4 países, ya vamos a ver cuáles, y con una muestra muy pequeña, ¿okay? Porque la idea no era inferir que existe este fenómeno en todo un universo, sino realmente ver si está ocurriendo esta situación. El objetivo general de la investigación era explorar el efecto que tienen estudiantes de comunicación de España, México, Perú y Venezuela la exposición mixta de informaciones formales y fake news, y si estas afectan el sentido de la eficacia, la alienación y el cinismo político de la audiencia, identificando además si estos efectos son variables dependientes del realismo percibido de la fake news. ¿Qué significa esto? Gracias por rayarme la diapositiva a la gente que está jugando. Hay gente que está loca por lúdicos. La hipótesis de partida, es decir, la hipótesis inicial, era que las fake news afectan el sentido de eficacia, alienación y cinismo. Ya vamos a ver qué significa esto. La eficacia política es una variable psicosocial fundamentada en grupo o en el individuo que tú posees la capacidad de influir en el curso de los acontecimientos políticos. De repente mi amigo Jesús Ramos, que está conectado, él hace un tweet a Luis Abinader o al partido de gobierno pidiendo una restricción más fuerte con respecto al coronavirus, y él considera que ese tweet puede cambiar el curso de los acontecimientos, por lo cual esta es una de las variables psicosociales más importantes en cuanto a la creencia en los políticos, la creencia en el sistema, ¿no? En el sistema democrático. Mi voto puede cambiar el curso democrático del país, mis opiniones pueden cambiar el curso democrático del país, mi reclamo pueden cambiar. También es una respuesta psicosocial afectiva del individuo o del grupo frente al sistema político y sus líderes, generalmente con connotaciones negativas. Es decir, cuando tú piensas que el gobierno es ineficaz, el sistema es ineficaz, tienes descontento, desconfianza y alejamiento. Es el famoso fenómeno conocido como la antipolítica. El pensar que eso a ti no te afecta, el pensar que ellos van a hacer igual lo que les dé la gana, o que los políticos están ahí para robarse nuestro dinero. Y por último, el cinismo es ya la alienación multiplicada por 15, por decirlo de alguna manera, y es un sentimiento de frustración, ¿ok?, bajo la insatisfacción con los políticos. Ya ni siquiera es que no votas o que ya crees que los políticos no sirven, sino que además insistes en que todos los demás, lo que voy, con relaciones y los efectos, ¿no? Bueno, esto es un poco explicando cómo fue el instrumento, las preguntas y las variables de fiabilidad, que creo que no son interesantes a menos que haya algún tipo de pregunta con respecto a esto, pero sí me voy a ir a los resultados de la investigación, ¿vale? Aquí vemos justamente que son los 4 países donde se realizaron estos estudios, el caso de México, España, Venezuela y Perú. ¿Por qué tomamos esos países? Primero, fueron 4 países, pero realmente se hizo el estudio con estudiantes de comunicación o periodismo, tanto de pregrado como de posgrado, de universidades públicas y universidades privadas. ¿Por qué se tomaron esos 4 países? ¿Por qué se tomó esa muestra de los comunicadores? Bueno, porque se supone que los periodistas o comunicadores o los estudiantes, dentro de lo que cabe, son personas que pueden tener mayores competencias mediáticas, porque justamente estudian eso,
que el grueso de la población. Entonces, de alguna manera, como era un estudio exploratorio, quisimos ver si realmente los estudiantes de comunicación tenían esas capacidades. ¿Por qué esos 4 países? Pues porque esos 4 países tienen medios de sátira y de parodia política muy conocidos. En el caso de México, el Deforma; en el caso de España, el Mundo Today; en el caso de Venezuela, el Chibura Bipolar; y el caso de Perú, el Panfleto.pe. Entonces, claro, como teníamos localizar una fake news que esté en este momento en las redes sociales va a ser muy difícil en cada uno de estos países. En cambio, como esos países tienen esos sistemas de sátira y de parodia, de alguna manera quisimos recoger esos datos. ¿Okay? Bueno, primer resultado. Existe una intrínseca relación del realismo percibido de la fake news, es decir, gente que cree en la fake news, gente que comparte la fake news, la tía que comparte la fake news en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Con efecto inversamente proporcional a la exposición de información formal. Eso significa que mientras el estudiante de comunicación, en este caso, más consume medios de comunicación formal, medios de comunicación convencional, prensa, radio, televisión, medios serios digitales, ¿ok? Menos creen que las noticias falsas, las fake news, son reales. Es decir, consideran que las fake news son fake news, las saben identificar. Sin embargo, esta situación no es tan clara en los resultados de México y Venezuela. En Venezuela, donde consideran que las noticias que salen en el Chibura Bipolar, si bien no creen que son reales, creen que son incluso más reales que las noticias que salen en los medios convencionales. ¿Por qué? Porque el sistema, todos sabemos en República Dominicana, yo creo que todos sabemos lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ha ocurrido incluso con los medios privados en Venezuela, que prácticamente todo es muy oscuro y en algunos casos pertenecen hasta gente vinculada con el gobierno, y mucha gente no le tiene credibilidad a los medios convencionales, por lo cual consideran que los medios fake news, como el Chibura Bipolar, muchas veces dicen más verdades que los medios del gobierno y los medios privados. Mientras tanto, en el caso de México, como existen conglomerados mediáticos como Televisa, etcétera, que tienen muy mala percepción por parte de la población, sobre todo aquellos que se identifican dentro del espectro ideológico de izquierda o extrema izquierda, tampoco creen tanto en los medios y creen que las noticias que salen en el Deforma son más valederas y más verdaderas que aquellas que salen en los medios convencionales del Estado o de la República Mexicana. Por supuesto, contrario a lo que vimos anteriormente, mientras más las personas consumen este tipo de contenidos, que parece sátira y parodia, parece humorístico, más creen en que ese tipo de contenido refleja la situación real de un país. Obviamente, no estamos hablando de fabricación de noticias, estamos hablando de parodia y de sátira. En tercer lugar, ahí vemos que efectivamente se demuestra que cuando las personas reciben fake news y creen en esas fake news, hay mayor efecto de los sentimientos de eficacia, alienación y cinismo. Es decir, sí, las fake news sí generan un efecto importante en el sentimiento y en el comportamiento de las personas que lo reciben. Esto es algo demostrado, científicamente demostrado, obviamente a nivel exploratorio, pero ya se han hecho varios estudios internacionales muchísimo más grandes, sobre todo publicados en la revista Science, que es una de las revistas más importantes del mundo en el ámbito de la comunicación científica, y efectivamente hay un efecto, y este efecto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente, si medios fake news en Estados Unidos hubieran promovido el hecho de que Trump seguía siendo presidente, estuviéramos ahora viendo una guerra en Estados Unidos con factores armados por un lado y las fuerzas armadas por otro. Entonces, ¿tienen impacto las fake news en estas actitudes? Indudablemente hay impacto de las fake news en estas actitudes. Por lo cual, para terminar ya la exposición, tratando de cerrarme en 45 minutos, que creo que es justamente lo que llevo hablando, hay 4 conclusiones primordiales. La primera, que existe una intrínseca relación de realismo percibido de la fake news con efecto inversamente proporcional a la exposición de información formal. Es decir, mientras más consumas información formal, más aprendes sobre el acontecer nacional, el acontecer diario de tu país, y no crees en las informaciones falsas. En segundo lugar, que el nivel de realismo percibido de la fake news es mayor
en personas que consumen más este tipo de contenidos, lógicamente es la hipótesis contraria de la primera conclusión. En el tercer lugar, en el caso de México y Venezuela, justamente esta situación no está tan clara, justamente por la situación de censura y autocensura en el caso de Venezuela, y en el caso de México por la naturaleza de los medios de comunicación. Y en cuarto lugar, por último, que el impacto que tiene el consumo de fake news sobre las percepciones de eficacia, alienación y cinismo están íntimamente vinculados con el nivel de realismo percibido de la fake news. En conclusión absoluta, las fake news son sumamente peligrosas para el acontecer de nuestros países y sobre todo para el establecimiento y el mantenimiento de la democracia. Por eso es muy importante estudiarlo. Esto ha sido todo. Por supuesto, estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Miguel, por tu intermediación en las preguntas. No, agradecido, yo creo que a mí me encantó tu conferencia. Ya veo que por el chat nos han puesto varias preguntas. Me gustaría así que, independientemente le escriban por el chat, me gustaría que la hagan ustedes. Pero de entrada voy a hacer una que es la primera que tengo por aquí por el chat. Recuerden que pueden levantar la mano y le doy acceso. Voy a activar ahora los micrófonos. Denme un segundito. Entonces, en lo que activo los micrófonos, la primera pregunta fue de Elizabeth Romero. Ella dice, ¿este sentimiento se da aún así la persona sepa que está consumiendo un posible fake news? Me imagino que el sentimiento que evoca la fake news, a que ella se refiere. Ahora sí puedes activarlo. Muchas gracias. No entendí la pregunta. ¿Se me la puedes repetir, por favor, Miguel? Dice estaba preocupado porque no funcionaba el micrófono. Dice Elizabeth Romero, este sentimiento, me imagino que ella se refiere al que evoca el fake news, ¿se da aún así la persona sepa que está consumiendo una fake news? No, justamente es eso. El realismo percibido, cuando la persona sabe que está consumiendo una fake news, no, o sea, en el caso de parodia y sátira, no ocurre así porque creo que casi todos sabemos que es una parodia o sátira, pero en el caso del realismo percibido de la fake news, en el caso de la fabricación de noticias, cuando una persona sabe que está consumiendo fake news, tiene el caso contrario, es decir, no cree en ella. Por eso es que es importante la formación en materia de competencias mediáticas, sobre todo en secundaria, para poder identificar este tipo de contenido, ¿no? ¿Quién es quien emite? ¿Quién es el medio que está emitiendo esta información? ¿Cuándo se hizo esta información? ¿Quién firma esta información? ¿Hay alguien firmando? Ese tipo de competencias que nosotros, casi todos los que estamos acá, que somos periodistas, la hemos visto, pero aún así picamos, ¿no? O sea, a veces compartimos por el tema de la emoción, de una información que nos da la razón con algo que vimos, etc. Pero cuando sabemos que algo es fake news, no la compartimos justamente porque sabemos que va a haber espiral del silencio. Es decir, aquellas personas que sepan que eso es fake news nos van a pisotear. Otra pregunta tengo por aquí, es de Hanle. Dice Hanle Vitilio, ¿cómo podemos saber cuando estamos leyendo un fake news? Porque a veces no tenemos cómo saber si es falso. Bueno, básicamente de muchas formas. Lo primero, ¿quién te lo está diciendo? Cuando vemos una información que nada más sale en un solo sitio, primero nosotros no tenemos que dar, esto es importante, primero nosotros no somos un medio de comunicación, no tenemos que dar la primicia de nada. O sea, nosotros no tenemos que dar primicia. Muchas veces nos comportamos en las redes sociales como queremos ser, no sé, Aristegui o queremos ser Cala o algo por el estilo y dar una primicia para tener más followers o qué sé yo. Pero realmente nosotros no estamos en las redes sociales para dar primicias, por lo cual lo primero que tenemos que hacer es evitar compartir cualquier cosa que tengamos. Lo segundo es acceder al medio y ver qué medio es, de dónde es este medio, búscalo. No te suena de ningún lado, búscalo en internet. ¿Quién maneja ese medio? No te aparece nada sobre el dueño del medio, no te aparece nada sobre el medio, entonces ese medio no existe. ¿De cuándo fue esa noticia? A veces se comparten, esto es interesante, a veces se comparten noticias viejas. Por ejemplo, ministro de Finanzas se descubre que roba $1.000 millones. Y lo compartimos ahora y claro, la gente no lee que era el ministro de Finanzas hace 7 años y le empiezan a caer a palo al ministro de Finanzas ahora. ¿De cuándo es la información? Y por último, si la información no la firma un periodista, o sea, no la firma alguien, no la compartes.
Entonces, básicamente hay muchas claves para no seguir siendo el efecto de bola de nieve, no seguir empujando esa bola de nieve camino abajo. Entonces, sí podemos identificarlo. Cuando vemos un medio que dice sorpresa 123.2, cuidado que a lo mejor es un medio hecho para desinformar. Bueno, tengo aquí otra pregunta. Dice Ledwis, algunos medios reales se dejan engañar. Ahí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace uno? ¿Cómo uno se hace? Cuando los medios reales, o sea, aquellos que tienen credibilidad, que históricamente conocemos que lo tenemos como fiables. ¿Cómo uno, entonces, cuando un medio comete un error así? Creo que hay muy poco que hacer realmente. Sí, bueno, Miguel, justamente este es el problema. Y fíjate que los resultados de la investigación que acabo de dar son resultados de estudiantes del último año de la carrera de comunicación y de posgrado de comunicación, o sea, de periodismo, etc. Si estos estudiantes no saben identificar, no saben conocer o no conocen los peligros de la fake news, imagínate un periodista que a lo mejor tiene 30 años que salió de la universidad, ese no sabe ni de fake news ni nada, ni de las redes sociales a veces, y de repente está en un periódico y se encuentra con una información diciendo Chávez está vivo. Usted quiere dar la primicia, saca la información en un medio convencional que tiene mucho recorrido, que tiene mucho talante histórico, pero cometen ese tipo de errores. Eso se ha visto no solamente en medios regionales, se ha visto en este caso en España, se ha visto en el país, en el mundo. No sé si se acuerdan los que son venezolanos aquí, que habrán varios, cuando salió la noticia en El Mundo de una foto que tenían a Chávez intubado en una sala de hospitalización, pero no era Chávez, era una foto de alguien que estuvo hospitalizado hace mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, y eso salió en la primera página del Mundo de España, uno de los periódicos más tradicionales que existen, ¿no? Entonces, sí, se cae justamente en la fake news, cae en los propios periodistas. Ahí hay poco que hacer. Justamente lo que sí hay que hacer es que los medios tengan programas de formación de sus periodistas para poder localizar la fake news y no hacerse eco de ella. Hay algo vital que mencionaste hace un momento dentro de todo lo que dijiste, pero hay algo que quiero rescatar, no me gustaría que se pierda, y es el concepto de alfabetización o crear más bien competencia en los individuos para que aprendan a identificar ese tipo de, como le llaman, de noticias falsas, aunque no estoy muy de acuerdo con el término, pero como le llaman, esas competencias mediáticas no pueden ir también en detrimento de aquellos que nos la dan. Es decir, el gobierno no puede sentirse perjudicado por estar creando ese tipo de competencias mediáticas, porque también va a crear ciudadanos mucho más conscientes, pero también y sobre todo mucho más críticos. Bueno, y además, Miguel, tú eres una persona que además ha trabajado mucho con la asesoría política. El problema es que a veces la voluntad política es justamente no crear ciudadanos más críticos, lamentándolo mucho, porque el ciudadano crítico lee. El ciudadano crítico investiga, el ciudadano crítico no se deja llevar por los sentimientos a la hora de depositar su voto, ni por un paquete de leche, ni por un racimo de bananas, ni por 2 botellas de mamajuana. Y bueno, quienes tienen el micrófono habilitado pueden hacer preguntas también sin la necesidad de escribirla por el chat. Jesús, que me pide permiso para hablar. Jesús puede hacerlo. Jesús. Hello, Luis Miguel, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Fíjate, para aportar un poco sobre esto y con toda la controversia que está pasando con el tema de las elecciones de Estados Unidos, creo que es como el ejemplo vivo de todo lo que está pasando, que inclusive hasta medios de comunicación, propiamente dichos medios mainstream, se han vuelto un poco eco de fake news, y los que hacen fake news han tratado de diseminar un poco la información, o sea, como que se han entrecruzado sus funciones, y es súper interesante verlo ahora mismo, sobre todo con el tema de las redes sociales, específicamente de Facebook y Twitter, que fueron intervenidos en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada, en el cual están obviamente presionándolos porque ya están tomando partido como una línea editorial, o sea, con este tema del label de las noticias, donde ellos se atribuyen o dicen atribuirse que la información veraz es la que ellos están poniendo en el label. Por un ejemplo básico, cuando dice Donald Trump que sus elecciones fueron robadas, entonces inmediatamente sale un label que está en disputa esa información. Yo creo que
mi percepción o mi opinión al respecto de esto es que estamos llegando o estamos hablando a un límite donde ya es muy más difícil para el ciudadano común, el que no estudió comunicación social o el que no le interesa el tema, porque hay gente que no estudia comunicación social, pero tiene el pensamiento crítico como para poder diseminar la información y buscar la verdad. Va a llegar un punto donde vamos a tener que crear nuestra propia verdad, que de hecho ya es así, ¿no? Entonces, un poco que comentes sobre lo que acabo de decir y qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias, Jesús, por tu comentario. Además, Jesús fue mi alumno en Venezuela, lo tengo ahora acá. Tengo también a Sabina, no sé qué más tengo aquí conocido, a Mariela Ávila creo que también, así que bueno, tengo gente por allí conocida. Y qué bueno que estás acá, Jesús, muchísimas gracias por participar. Bueno, mira, primero voy a empezar por lo último que dice, estamos creando nuestra propia realidad, ¿no? Nosotros, lamentándolo mucho, por mal o por bien, las redes sociales nos permiten seguir a quien queramos seguir y nosotros mismos configuramos nuestra agenda. Anteriormente, el monopolio de los medios, te decían, tienes 3 canales de televisión, tienes 10 estaciones de radio, esas son las que hay. Actualmente tienes la posibilidad de seguir a todos los antivacunas y al final te vas a terminar convirtiendo en un antivacuna porque te vas a crear una noción de grupo dentro de un sesgo de confirmación que se llama el bandwagon effect o el efecto carro, donde tú te montas dentro de esa dinámica para seguir o para ser un forofo o un fan de ese tipo de líneas de pensamiento. En el caso de Estados Unidos tiene la posibilidad de intervenir a través del Congreso a Facebook y Twitter porque tienen su razón social en ese país, pero ningún otro país lo puede hacer, lamentándolo mucho. Es decir, quienes están protegidos frente a Facebook y Twitter es justamente Estados Unidos y justamente ese label o ese fact-checking automático del algoritmo sobre que la información se encuentre en disputa, e incluso con el coronavirus, diciendo esto es información de coronavirus, accede aquí para la información oficial. Eso se puede hacer desde Palo Alto, pero no lo podemos hacer desde Madrid, no lo podemos hacer desde Santo Domingo, no lo podemos hacer desde Caracas ni de Medellín, ¿no? Entonces, de alguna manera, es cierto que esa intervención de Facebook y Twitter puede funcionar en Estados Unidos, además es una prueba piloto, pero en otros países tenemos los famosos fact-checkers o las organizaciones que están trabajando para la verificación de la información. En el caso de Colombia hay varios puntos, pero en el caso de España, por ejemplo, el fact-checker más conocido se llama Maldita Hemeroteca, maldita.es, y hay otro muy conocido que es Neutral, Newtral, que los dos están manejados por la misma persona que es esposa, que tiene un programa de televisión en un canal de izquierda, que es esposa de un señor que tiene un programa de televisión en un canal de izquierda, que tiene su hermano trabajando en el Partido Socialista, por lo cual ya va. El problema es que cuando tú eres fact-checker, tú eres juez de la información. Entonces, el problema es quién vigila al vigilante. Esa típica pregunta en Estados Unidos, who watch the watchman, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Y justamente, ¿quiénes vigilaban a los medios de comunicación? Los ombudsman. Pues se ha perdido esa tradición del ombudsman, del defensor del lector y sobre todo de la capacidad que tienen las fiscalías y las contralorías y las procuradurías de la República en defender lo que es propio. Está desvirtuándose esto y transmitir información falsa en muchos países es un delito. Entonces, hay que hacer con voluntad política normativas, pero no que castiguen la información contraria, sino que castiguen este tipo de medios o este tipo de personas que crean ese tipo de información con el fin de desvirtuar. En Estados Unidos estuvimos a punto de una guerra civil. Si Donald Trump insistía que él ganó las elecciones, que no va a seguir, y algunos medios desde Rusia, lo que pasa es que Rusia y China le dio la espalda rápido, pero si desde Rusia hubieran querido, por ejemplo, ya sabemos que tienen granjas de cuentas sociales, se hubiera podido formar una guerra en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una situación que crea un peligro, pero ya no es culpa de los medios de comunicación, ya no es culpa de los políticos, es culpa justamente de nosotros como audiencia, que no sabemos desligarnos de nuestro fanatismo para entrar justamente en entender lo que es el ejercicio de la ciudadanía. No sé si con esto contesto, Jesús, o quieres seguir debatiendo, y esto lo podemos convertir en un debate genial, porque además Jesús es una persona que yo estimo muchísimo, con la que tenía muchísimos debates en Venezuela. Bueno, hay otro término, otro concepto que quiero rescatar antes de finalizar, Luis Miguel, y es el sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Por lo regular se habla muchas veces de los filtros de la comunicación de Noam Chomsky. Pero en este caso, este sesgo de confirmación
es muy difícil uno deshacerse de él. Hay que tomar primero conciencia y quizás ahí tenemos que invocar un poquito lo que hablamos hace un momento de la alfabetización mediática e informacional. Mira, cuando tú ves gente fanática religiosa, estamos hablando de los musulmanes algunos, estamos hablando también de los evangélicos, estamos hablando de los católicos ultraortodoxos, estamos hablando de los que son fanáticos religiosos. Cuando tú ves gente fanática de los deportes, no extraña que existan este tipo de fenómenos. No extraña que exista este tipo de fenómenos porque hay personas que son incapaces de ver con otros prismas la realidad justamente porque han tenido experiencias. En el caso, por ejemplo, de los venezolanos, ¿no? Es un caso además que tienen muy cerca ya los dominicanos, porque los venezolanos básicamente todo lo que nos huele a izquierda ya vamos mal. Y es justamente porque tenemos una síntesis de experiencia y de conocimientos de lo que ha generado los partidos de izquierda en Venezuela. No solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Movimiento Quinta República, sino antes de eso, los partidos de izquierda como Acción Democrática. De hecho, Acción Democrática es el germen del Movimiento Quinta República, después el movimiento, los partidos de izquierda en Venezuela han generado lo que tenemos hoy en día. Entonces, claro, el venezolano que está en España, el venezolano que está en República Dominicana, el venezolano que está en Colombia, le huye a cualquier concepción de partido de izquierda, básicamente porque la experiencia la tiene, pero además también lo pasa con Argentina, también pasa con Brasil, también pasa que de alguna manera un venezolano en Brasil en este momento apoya a Bolsonaro independientemente se descubra lo que se descubra a Bolsonaro. O apoya a Macri en Argentina independientemente de lo mal o lo bien que lo hubiera hecho a Macri. ¿Por qué? Porque es mi salvación para que esto no ocurra exactamente lo mismo que pasó. Entonces, de alguna manera, el caso del venezolano, nos podemos ver reflejados como dominicanos con el señor XYZ, con el señor Leonel Fernández. Oye, todo lo que huela a Leonel Fernández está mal. O todo lo que huela a este otro señor que es muy conocido, que fue diputado, que tal, todo está mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos una síntesis de experiencia que nos indica, que nos manda una alarma a nuestra cognición y nos dice a esto hay que huirle. ¿Okay? Entonces eso es lo que hace que nazca el sesgo de la confirmación. Que además viene el sesgo de confirmación de la necesidad de reafirmación que tenemos. Nosotros como seres humanos trabajamos dentro de una estructura de pensamiento y de necesidades que viene desarrollada desde 1951 con el paradigma de Maslow y necesitamos la necesidad de interrelacionarnos y que nuestra interrelación sea de liderazgo dentro de nuestro conjunto, ¿no? Que nuestra opinión sea escuchada ya no por los líderes políticos sino por nuestro grupo, por nuestra familia, que seamos bien considerados, que cuando tomemos la palabra en una reunión nos escuchen. Entonces de alguna manera este sesgo de confirmación nos une como equipo. Yo soy fanático de los Tigres del Licey, yo soy fanático de Leonel Fernández, yo soy fanático de Jesucristo. Yo creo que hemos tenido una magnífica jornada, Luis Miguel. Yo quiero agradecerte en nombre del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación República Dominicana, CAESCO, que hayas accedido a hacer una parte en tu agenda, que yo sé que este mes de noviembre estás sumamente complicado en ella, pero me alegra que hayas sacado un poquito de tiempo para República Dominicana y otros amigos que se conectan desde otros países. Les recuerdo que aparte de CAESCO, esta es una iniciativa de la J6 República Dominicana y la Escuela de Periodismo Profesor Adriano de la Cruz. Este video he grabado esta conferencia magnífica, yo la voy a subir al canal de YouTube de CAESCO y a través de donde les hicimos llegar el enlace para que se conectaran, por esa misma vía les enviaré el link, porque yo sé que esta conferencia queda como material de consulta permanente, porque sé que es un tema, Luis Miguel, que no pierde la vigencia, que quedará permanente y que yo creo que lo vamos a necesitar de forma permanente consultar tu material. Pero hay algo que sí, que no quiero dejar caer, porque unos amigos de comunicación corporativa que están conectados me matan si no hago esta pregunta. Aunque no sea éticamente correcto, Luis Miguel, ¿se contempla dentro de un plan de comunicación las fake news, aunque no sea éticamente correcto? En el momento que plantees un plan de comunicación político, electoral, corporativo, etcétera, una fake news, en ese momento estás generando el germen de una crisis institucional. ¿Por qué? Porque las mentiras se caen tarde o temprano, no hay nada oculto entre cielo y tierra, por lo cual si tú mientes en la información de un producto o de un servicio, un sistema, una personalidad o cualquier cosa que tenga el mantra de tener marca, tarde o temprano se descubre. Y aquí es algo interesante y fíjate, yo puedo
en la publicidad, de alguna manera la publicidad juega un poco con esto no digamos de la fake news, pero sí de la magnificación de los beneficios del uso de una marca, ¿no? Y si yo digo, para nosotros en el Banco de la República Dominicana, tú eres muy importante, y yo se lo reafirmo a la gente, y de repente lo pongo como contestador telefónico automático del banco, ¿no? Y dice, para nosotros en el Banco de la República Dominicana, tú eres muy importante. 7,000 veces, 20 minutos a la línea, me lo repite. Estoy generando el efecto deseado. Estoy generando que mi eslogan se convierta en una ridiculez que no es sostenida con el comportamiento corporativo. Por lo cual, todo lo que se dice en el campo corporativo, todo lo que se afirma en cualquier campaña de comunicación publicitaria, corporativa, de relaciones públicas, debe estar sustentado en el comportamiento. No debe ser mentira. Bueno, y finalizo con una expresión de mi amiga y colega y una excelente profesional, Julia Muñoz Alegre. Una frase que ella puso por el chat que me parece genial, como para cerrar: siempre abogar por la honestidad y la transparencia. Yo creo que con este tema y esta frase realmente nos llevamos mucho de tu conferencia, Luis Miguel. De manera que te reitero mi agradecimiento y muchísimas gracias. Sé que te tenemos de nuevo por aquí muy pronto, aunque sea el próximo año, pero lo tendremos de nuevo por CAESCO. Ojalá, Miguel. Muchísimas gracias a todos de verdad por estar acá, por acompañarnos, y desde la mayor humildad, mil gracias a CAESCO, a Miguel y a todos los que hicieron posible esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias también a la audiencia y nos vemos pronto en otro encuentro de CAESCO.